Hace algunos años contábamos aquí el derrotero de la familia imperial rusa, cuando sucedió la revolución. Decíamos que después de una larga peregrinación, el 16 de julio de 1918, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el zarevich Alexei y las 4 princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, además de algunos amigos de la familia, había un médico por ahí, fueron fusilados en el sótano de una casa en la que vivían en Ekaterimburgo. El gobierno bolchevique no quería que sus enemigos blancos y las monarquías vecinas restituyeran a los zares en el poder, pero más que nada no querían que esa familia se convirtiera en bandera de la lucha, ¿no? Entonces se llevó a cabo aquella masacre. Los cuerpos fueron rápidamente metidos en un camión y llevados a una mina desierta en las afueras de la ciudad, y allí fueron quemados. Hoy no vamos a hablar de eso, sino de lo que sucedió con una de las princesas, Anastasia. Las comunicaciones oficiales que daban los bolches acerca de estos sucesos siempre fueron brumosas. Y entonces nacieron 1000 historias. Se dijo que solo había sido ajusticiado el zar y que la familia había sido puesta en un lugar seguro. Se dijo que habían emigrado. Después decían que habían muerto en la evacuación de la casa en la que estaban custodiados en un enfrentamiento del ejército rojo contra los blancos que avanzaban, ¿no? Se dijo también que se había visto al zar Nicolás en las calles de Londres con el cabello canoso. Otra historia lo situaba en el Vaticano, oculto por el Papa. Llegó a decirse que toda la familia estaba a bordo de un acorazado que recorría eternamente las aguas del Mar Blanco sin tocar nunca tierra. Y aparecieron docenas de pretendientes que afirmaban ser tal o cual miembro de la familia imperial. En plena guerra civil rusa entre rojos y blancos, Nicolás Sokolov fue el investigador oficial que él era, digamos, opositor a los bolcheviques, pero investigó la desaparición, a ver qué pasaba. Antes de la revolución, Sokolov era investigador de la corte, así que trabajaba para la oposición, vamos a llamarle así. Después de la revolución y después del derrocamiento de la monarquía, él se mantuvo fiel ideológicamente al antiguo sistema. Y trabajó y descubrió en una mina desierta evidencias siniestras que daban cuenta de la masacre. A fines de 1919, Sokolov tuvo que rajar, mucho no podía durar ahí. Y vean qué cosa, los que odiaban a Sokolov por la verdad que decía, a saber, bueno, efectivamente los trasladaron, los mataron en un sótano, los trasladaron a una mina y los quemaron. Esa era la verdad. Y los que lo odiaban no eran los bolcheviques, porque decía eso. Fueron los familiares de los Romanov, que, bueno, desconfiaban del investigador porque creían que la familia del zar estaba viva, o querían creerlo. En los últimos años de su vida, Sokolov preparó un informe completo de la investigación. ¿Para quién? Para la emperatriz viuda María Fyodorovna, no viuda de Nicolás II. Era la mamá de Nicolás. También estaba viuda. Viuda de antes. El viejo se había muerto, el viejo. Y escribió un libro, Sokolov, basado en su investigación, pero nadie lo quiso recibir. Y finalmente Sokolov murió en Francia, solo y olvidado, en 1924. Lo que pasa es que muchos parientes de los Romanov
y muchos monárquicos, quería que apareciera alguien, aunque fuera mentira. Y la historia más fuerte, todos los muchos que aparecieron, fue la de Anna Anderson, una chica que dijo ser la princesa Anastasia. Cuando yo era chico, esa historia todavía resonaba. Todavía sonaba. Cada tanto salía en la página 2 de La Razón alguna cosa que había pasado, alguien que se había entrevistado con esta chica y que decía que era, o alguien que la había entrevistado y decía que no era, cosas así. En realidad lo que pasó con esta chica fue esto. La noche del 17 de febrero de 1920, un policía sacó a una joven de 20 años de un río, pequeño arroyo de Berlín, y como se negaba a revelar su identidad o a responder las preguntas, fue internada en un hospital psiquiátrico, registrada como señorita desconocida. Tenía cicatrices en el valero y en el abdomen. Cuando la interrogaron varias veces, habló en alemán, con acento descrito por el personal médico como ruso. Qué sé yo. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Sí. El acento ruso, ¿quién lo conoce a la perfección? No, es raro. Nadie. Los rusos solamente. Bueno, unos días más tarde, esta chica le confesó a una enfermera que ella era en realidad la gran duquesa Anastasia. Bueno. La menor de las 4 hijas del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra. Declaró que solamente ella pudo escapar de la masacre de Caterimburgo y dijo también que para eludir persecuciones se había hecho llamar Anna Anderson. Bueno, el primer problema que se presentaba es que por esos tiempos ya se habían presentado muchos. Varias Anitas. En realidad había 19 Anastasias, 5 Alexeis, 3 o 4 Tatianas. Pero lo cierto es que la historia de esta mujer rescatada en Berlín era la única más o menos verosímil. Varios miembros de la familia imperial rusa, quiero decir, de primos, tíos, Romanov, que en general andaban en París, vivían también en general empobrecidos, imagínense. Sí, claro. Habían escapado de la purga bolchevique. Y la mejor manera de establecer la identidad de esta muchacha era reunirla con sus supuestos parientes. Solo 2 aceptaron el encuentro. La hermana de Nicolás, la gran duquesa Olga, y la hermana de la mamá de Anastasia, la tía Irene de Prusia. El encuentro entre Olga y la joven que decía ser su sobrina tuvo lugar en el hospital de Berlín. Al despedirse, Ana rompió en llanto y la gran duquesa la besó en las mejillas, prometiendo escribirle. Y declaró Olga: mi razón no puede aceptarlo, pero mi corazón me dice que es la pequeña Anastasia. Después de la visita, Ana recibió afectuosas cartas. Bueno, sí. Durante un tiempo, pero después siguió el silencio y la negación. La otra, la tía Irene, la rechazó como impostora. Pero empezó una pelea en la familia. Un grupo reivindicaba a Ana y otro la defenestraba. El hijo de Irene, que era primo de Anastasia, compiló una lista de preguntas que solo Anastasia podría responder. Y las respuestas de Ana lo convencieron. Tatiana Botkin era hija de uno de los doctores que fue ejecutado en el sótano de la casa de Ekaterimburgo. Y había visto a Anastasia durante su encierro en Tobolsk y creía en la versión de esta chica. Declaró que Anna Anderson era Anastasia y consideró que cualquier incapacidad de su parte, digamos, para recordar los acontecimientos o su rechazo a hablar en ruso, todo eso era causado por su deterioro físico y psicológico. Ya fuera por un deseo sincero de ayudar a la débil memoria de la paciente
o por un embuste deliberado, esta Tatiana Vodkin, la hija del médico, entrenó a la supuesta Anastasia con detalles de la vida de la familia imperial. Y ahí se complicó todo. Alguien iba a hacer ese trabajo, ¿no? Estaba también el duque Jorge de Leuchtenberg, pariente lejano del zar, y le dio alojamiento en el castillo de Seón. Los visitantes ahí en ese castillo incluyeron al príncipe Félix Félix Yusupov. Vamos a ver si tuvo algo que ver con el asesinato de Rasputín. Lo vamos a desentrañar. Que era marido de la princesa Irina Alexandrovna de Rusia. Y escribió Yusupov: demando categóricamente que ella no es Anastasia Nikolayevna, que es solamente una aventurera enferma de histeria y una actriz espantosa. Simplemente no puedo entender cómo alguien puede tener duda de esto. Si usted lo hubiera visto, estoy convencido de que retrocedería horrorizado ante el pensamiento de que esta criatura espantosa pudiera ser una de las hijas de nuestro zar. Efectivamente, Félix Yusupov, que es el autor de esta carta, fue el principal responsable del asesinato de Rasputín. Ah, bueno. Era vos. Hemos hablado nosotros muchas veces y contamos lo que costó matar a ese hombre. Claro, sí. Porque primero le envenenaron unos alfajores con cianuro para la rata como para 15. Y no se murió. No le pasó nada. Seguía el tipo tomando vino y comiendo alfajores. Alfajores es una licencia. Sí, me imagino que el alfajor ruso. Después, como no se moría, se empezaron a poner nerviosos y le tiraron unos tiros. Y como todavía seguía jorobando, lo agarraron a patadas en el piso. Lo ataron. ¿Todavía estaba vivo el tipo? Sí. Hicieron un agujero en el río congelado que pasaba frente a la casa. Estaban en San Petersburgo, Petrogrado. Y lo tiraron por el agujero. Y después lo encontraron y estaba muerto. Pero estaba muerto por ahogamiento. Es decir, que cuando lo tiraron al río, después de haberle pegado tiros, pateado, sin contar los alfajores de cianuro, estaba vivo. Bueno, y el responsable fue Félix Yusupov. Tengo buena memoria para los asesinatos es cierto. de monjes siniestros. Sí, sobre todo rusos. Sin embargo, otros visitantes que no eran Yusupov, por ejemplo, un señor que también se llamaba Félix, pero Dassel, era un oficial a quien Anastasia conocía desde niña. Bueno, estaban convencidos de que ella era la auténtica princesa. Publicó un libro, Ana, Yo soy Anastasia. Nunca pudo explicar convenientemente su fuga. La versión de que sobrevivió a las balas y a las bayonetas y que luego la rescató un guardia bolchevique al que convirtió en su amante parecía más una ficción romántica que un hecho posible. Entre 1922 y 1968 Anna Anderson vivió en los Estados Unidos, también en Alemania con algunos de sus partidarios, y el pianista, el buen viejo Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff, le financió su estadía en el Hotel Garden City, en Hempstead, en Long Island, y más tarde en una pequeña casita de campo. Y fue el centro de la atención de la sociedad de New York. Le agarraban rabietas, era un poco desequilibrado. Un día mató un loro a patadas porque no le decía princesa. Y ahí es cuando sucede lo que yo le contaba en esa época. Era un personaje del cual se hablaba mucho, hasta que se hace la película. Se llama Anastasia. Sí, señor. En la película trabaja Jules Briner, que hace un papel que no sé si hay alguien en la realidad.
el papel de alguien que la secunda, de un ruso que la acompaña y no termina de creer o no creer. Y trabaja, creo que Ingrid Bergman, la que hace con Jules Brillant, el papel sí. de Anastasia, y fue muy considerada esa película. Se casó, la chica Ana, con un señor John Manahan, profesor de historia de Virginia. Manahan disfrutaba de este matrimonio, se describía él mismo como el gran duque en espera, o sea, el posible yerno del zar. Era rico Manahan, pero vivían en la miseria, con muchos perros y gatos y montones de basura. Dice el redactor de ese informe, que debo haber sido yo, que asocia la miseria con la posesión de muchos perros. Sí. Estos eran gatos igual, ¿eh? Perros y gatos. Ah, perros y gatos también. Ana murió en 1984. Después de un pleito legal que se prolongó varias décadas, los tribunales resolvieron que esta chica no había logrado demostrar que era Anastasia. Sus reclamos fueron desestimados para siempre. Después de la caída del comunismo, se descubrió la ubicación de los cuerpos del zar, la zarina, los 5 hijos. Y después apareció el ADN. Las pruebas realizadas demostraron que el ADN de Anna Anderson no correspondía con los restos de los Romanov, ni con los parientes vivos. Ana había producido una doble impostura. No era Anastasia, pero tampoco era Anna. Una investigación financiada por el hermano de la zarina la identificó como Franziska Jankowska, una obrera polaca con un historial de enfermedades mentales. Esta chica, la Jankowska, había trabajado en una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue declarada insana en 1916 y en 1920 fue reportada como desaparecida de su vivienda en Berlín. Y allí fue justamente donde la encontraron y ella decía que no sabía quién era. Cuando reapareció ya le surgieron las pretensiones de princesa rusa y toda la historia que acabamos de contar. Pero qué cosa, ¿no? Me gustaría contarle a mi abuelo y a mi abuela, que eran aficionados a la historia de Anastasia, y cruzaban apuestas a ver si era o no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál fue el final, no? El pálido final. Sí. Decepcionante final. Sí, viene el ADN y se termina toda la... Toda la Vamos a discusión. escuchar un tema musical que se llama justamente Anastasia y que fue muy, pero muy conocido en la década de 1950. Anastasia, entonces, por Alfred Newman. El destino de la princesa Gelesvinta. Atención, porque esta es una historia de amor. Ubiquémonos en Toledo, a mediados del siglo VI después de Cristo. La ciudad era gobernada por los visigodos. El rey por entonces era Atanagildo. Estaba casado con Gosvinta y el matrimonio real tenía 2 hijas, Brunequilda y Gelesvinta. Muy bien. Las princesas, hermosas y maravillosamente educadas, dejaban absortos de admiración a los embajadores extranjeros que llegaban a Toledo. Las hermanitas conversaban con discreción y con simpatía, y eso era verdaderamente asombroso en aquellos tiempos de barbarie. El año 566 fue muy venturoso para la familia del rey Atanagildo. La fama de riqueza y brillantez de su corte, y también la fama de exquisita belleza por parte de sus hijas, había llegado muy lejos. Hasta el reino de Austrasia, a orillas del Rin, allá donde Judas perdió el poncho. En Austrasia reinaba el joven Sigiberto, que enseguida mandó emisarios a Toledo solamente, a pedir la mano de Brunequilda, una de las 2 hermanitas. Muy bien, el rey visigodo Atanagildo, que recibió regalos maravillosos, no tardó en conceder gustosamente la mano de Brunequilda al rey Sigiberto.
Así la princesa viajó inmediatamente a la corte de Austrasia y, según la crónica, deslumbró a Sigiberto en el tálamo nupcial. ¡Oh! Muy bien, carambola y palito. Ahora bien, Sigiberto, el rey de Austrasia, que se había casado con la bella Brunechilda, tenía un hermano, que era nada menos que Chilperico, el rey de Neustria. Reinaba allá por la zona de lo que luego fue París, o que ya era Lutetia, o qué sé yo. Chilperico, que se había enterado del casamiento venturoso de Sigiberto, se moría de envidia. Dice, che, qué suerte que tiene mi hermano Sigiberto, que se ha casado con Brunechilda. Él tenía en verdad muchas amantes, el Chilperico, ¿no? Entre ellas, una que se llamaba Fredegunda. Pero él quería una reina hermosa como la de su hermano. ¿Vio cómo es la cosa entre los hermanos? No basta que un hermano se case con una princesa para que al otro hermano ya se le ocurra que él también quiere una princesa. Princesa veo, princesa quiero. Como Chilperico tenía la imaginación bastante obtusa, se propuso buscar novia en el mismo lugar en que le había buscado su hermano. Y así mandó emisarios a la corte visigoda del rey Atanagildo para preguntarle si no tenía otra hija casadera para llevarse. Y sí, nosotros ya sabemos que tenía la otra chica, la Gelesvinta, que tenía 25 años, un poco vieja para la época, pero era más linda todavía que Brunechilda. El rey Atanagildo recibió a los embajadores de Chilperico con un poco de frialdad y suspicacia, porque sabía que el rey de Neustria, Chilperico, era un hombre disoluto. Los enviados, sin embargo, llevaban bien aprendida la respuesta a las sospechas del rey. Le dijeron, nuestro rey quiere seguir en todo el ejemplo de su hermano y promete solemnemente apartar de sí a todas las mancebas que tiene y a todas las minusas y novias y unirse ante Dios con vuestra hija como única esposa para tener de ella prole digna de sucederle. Es decir, Chilperico promete sentar cabeza. Y el rey Atanagildo aflojó. Y Gelesvinta viajó a Neustria a reunirse con Chilperico. Muy bien, a su paso por Poitiers, la caravana visigoda se detuvo. En aquella ciudad, la princesa Gelesvinta conoció y trató al poeta Venancio Fortunato. Y es este poeta el que nos contó todo esto. Muy bien, llegaron a Rouen, donde esperaba Chilperico. Los preparativos de la boda fueron rápidos. El rey recibió la dote, encantado, dio inicio a una fiesta, y luego, según el cronista, Gelesvinta satisfizo a Chilperico en sus íntimas solicitudes. Así que las tenemos a la Brunechilda, casada con Sigiberto, y a la Gelesvinta con Chilperico. Ahora bien, había quedado en la corte de Neustria, en la corte de Chilperico, una favorita desplazada, que era aquella Fredegunda que hemos nombrado. Esta favorita pensaba que Chilperico se iba a cansar rápidamente de la visigoda, pero los frecuentes y sonoros encuentros amorosos de los reyes parecían demostrar que en el rey y en la nueva reina no había ningún hastío. Fredegunda decidió entonces actuar para recuperar su jerarquía de amante y de favorita en la corte de Neustria. Dicen las crónicas que la muchacha empezó a hacerse la encontradiza, a cruzarse a Chilperico cada vez que podía. Parece que tenía espléndidos medios de seducción, todos ellos acumulados en el busto, y que desplegaba esta región ante los ojos del soberano cada vez que podía, juntando del suelo monedas de 50 centavos. Un día, subyugado por su antigua favorita, Chilperico la siguió hasta sus aposentos, y allí Fredegunda, entre lágrimas, caricias y estremecimientos, logró una victoria total. Supo atrapar a Chilperico con promesas tan seductoras que a partir de entonces el rey abandonó el lecho de Gelesvinta. La princesa hizo cuanto pudo para recuperar a su esposo, pero no consiguió nada. Fredegunda, en cambio, apareció ostentosamente junto al rey
que solo tenía para ella caricias y halagos, y para Gelesvinta no quedaban más que malos humores. La infeliz Gelesvinta encaró entonces a Chilperico y le rogó que le permitiera regresar a Toledo con sus padres, que se llaman No me amas más, o Chilperico, déjame regresar con mi papá, cuyo nombre era Atanagildo. Bien. Chilperico, sorprendido, pensó inmediatamente en la dote que tendría que devolver con ella. Entonces le pidió a Gelesvinta un poco de paciencia para ver cómo solucionaba el asunto. Citemos a nuestro historiador. Para tranquilizar a la princesa, el rey prometió que aquella noche le haría una visita amorosa para disipar sus penas. Y las penas de Gelesvinta ciertamente se disiparon. La visita a la princesa le efectuaron unos esbirros que la estrangularon. La pobre tenía 27 años. A la mañana siguiente, la dama de compañía visigoda de Gelesvinta descubrió el cadáver de su señora y corrió a avisarle a Chilperico, que fingió una honda aflicción y hasta derramó algunas lágrimas. La dama de compañía se preguntó en voz alta qué iba a decirle a su rey en Toledo. Chilperico le ahorró esa situación. Al día siguiente también ella apareció muerta en la cama. 8 días más tarde, Chilperico se casó con Fredegunda, que recibió todos los honores como reina de Neustria. La muerte de Gelesvinta se entendió rápidamente en otras regiones como producto de los celos de la reina nueva. Atanagildo, el rey visigodo, murió antes de enterarse de este asesinato. Pero Brunequilda, la hermanita de la finada, la que estaba casada con Sigiberto, juró vengarla y empezó a llenarle la cabeza al marido para que declarara la guerra a Chilperico. Y eso fue lo que sucedió. Sigiberto le declaró la guerra a su hermano Chilperico, pero no le fue bien en esa guerra. En realidad entró en París, pero ahí nomás cayó muerto, atacado a puñaladas por hombres de Fredegunda. Así, Chilperico pudo sostenerse como soberano de Neustria junto a su reina Fredegunda. Brunequilda se quedó sin esposo y sin hermana. Juntó más odios, pero lo que sucedió luego ya es parte de otra historia. Y otra historia que si quiere se las anticipo. Brunequilda fue a la corte de Chilperico y enamoró, sedujo al hijo de Chilperico y de su hermana, y una vez que lo sedujo después lo mató. Pero no pertenece eso a esta historia. Esta es la historia de 2 hermanas muy hermosas que se casaron y en realidad tuvieron bastante mala suerte, porque a una la mataron y a la otra la dejaron viuda. Así que para casarse así, más vale no casarse. Quédese solita, hermana. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta charla de hoy? A nadie. Rolón no se encuentra. En su lugar tenemos un termo Lumilagro que, como es tradición, se abstiene de toda clase de dedicatorias. Se hubiese conmovido mucho Rolón con esta historia. Sí, yo creo que sí. Porque a Rolón le conmueven mucho las historias largas y complicadas. Sí, y sobre todo si se trata de hermanas. Sí. La historia de hermanas lo perturban. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y como se trataba de 2 mujeres muy hermosas, el discotecario, en un rapto de romanticismo, resolvió que deberíamos escuchar el vals que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es lo que dijeron en distintas ocasiones y en distintos turnos, Chilperico, las 2 chicas, seguramente todos dijeron esto en algún momento. Sigiberto, al ver los ojos de Brunequilda al ver los ojos de Sigiberto, y luego Chilperico al ver los ojos de Gelesvinta, y Gelesvinta en algún otro momento también lo habrá dicho. Parece que no se decía otra cosa en el siglo VI después de Cristo que la frase yo no sé qué me han hecho tus ojos. Francisco Canaro
recogió esta verdad histórica y compuso este vals. Y vamos a escuchar una versión no usual, que es la de Ignacio Corsini. Así que atención a esta bella e inusual versión del vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Adelante. Hablaremos hoy del destino de las obras de Maurice Utrillo, un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos períodos, el más famoso de los cuales fue el período blanco. Utrillo nació en 1883, que era hijo de una amiga de este programa, una chica que se llamaba Suzanne Baladon, que no era otra que la novia de Éric Satie. La novia que abandonó a Éric Satie y que Éric Satie esperó durante 20 años. Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Sí, señor. Éric esperaba el regreso de Suzanne hasta su muerte. Incluso nunca salía de su casa. Suzanne era modelo y pintora, hemos dicho, y tuvo muchos amantes por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y modelos, y que ella ejercía en ambas direcciones, digamos. Uno de esos tantos amantes fue Miguel Utrillo, uno de tantos catalanes que visitaban Montmartre. Cuando Suzanne quedó embarazada, el viejo Utrillo se volvió a Barcelona y nunca más la volvió a ver, y así nació el niño, Maurice. Allá por 1906, Suzanne vino a Montmartre con su hijo y con un tal Boissy. También estaba la madre de Suzanne. El Boissy era uno que se había casado con Suzanne Baladon, pero el matrimonio no duró mucho, porque Suzanne se enamoró de un electricista llamado André Luther. Abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que le había alquilado el escritor Léon Bloy. En esos tiempos, el joven Utrillo empezó a pintar. Suzanne, el electricista, y Utrillo parece que discutían todo el tiempo, peleaban por cualquier cosa, y se armaban unas peleas fenomenales, se tiraban de todo. Demetrius Galanis, un griego que dibujaba en los diarios de París y que era vecino de Utrillo, escribió lo siguiente: un día una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre estuvo a punto de matarme. El objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Otro vecino, Pierre Ravandy, vivía en el piso de arriba, y una vez, harto de tanto escándalo, se asomó a la ventana y le gritó: cállense, porque si no voy a empezar los tiros a través del techo. Porque vivía arriba. Sí. Entonces subieron todos al departamento de arriba y lo molieron a palos. Utrillo, la vieja, el electricista, todo. Utrillo era muy borracho. Dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera, le echaban un vaso de vino en la sopa. Utrillo vestía como un vagabundo, iba de un bar a otro todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que uno podía emborracharse con solo tocarlo a Utrillo. Eso decía Modi, ¿no? Por favor. Casi siempre terminaba en la comisaría de la calle Lambert. Los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con una acuarela. Hasta tal punto era así que el jefe de policía tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados. Los integrantes de aquella comisaría acabaron poseyendo hermosas colecciones, algunas de las cuales se vendieron por millones de dólares en 1961. Un policía de apellido Guy y su esposa
se convirtieron en protectores de Maurice Utrillo en su juventud. Lo hospedaron en su casa y se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades. En realidad lo que hacían para impedirlo era encerrarlo en un armario, ¿no? Cuando el tipo se volvía loco, necesitaba alcohol, lo encerraba. Se la pasaba pidiendo vino y si no se lo daban, se ponía a gritar y a golpear el suelo. Una vez, desesperado, porque no le habían dado alcohol, se tomó 1 litro de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas. Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos de permiso para tomar algo, solo un vaso. Pago doble, decía, dejadme entrar. Y conoció a la propietaria de uno de esos bares, un bar que se llamaba, bueno, no importa, la chica se llamaba Marie Bissot y era un bar donde iban Apollinaire, Picasso, Mac Jacob y otros muñecos. La dueña, Marie, era, según descripción del propio Utrillo, morena, nalguda y pechugona, y él se enamoró de ella. Parece que a los 28 años Utrillo era virgen. Cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban, ella los echaba a patadas. Y en muchas ocasiones Utrillo fue también sacado de esta manera. Sentado en la vereda, esperaba durante horas, a veces hasta el amanecer, a que Marie saliera y lo dejara entrar. Muy enamorado, Utrillo abandonó al policía que lo protegía y se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie. Y apareció el otro destino de las obras de Utrillo. Uno fue la comisaría y otro fue el bar de Marie. Ella, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que pintara. Y él aceptó. Así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes, justo de la época blanca de Utrillo, la más hermosa quizás, para cubrir las paredes del bar. Como el bar no era muy grande, Utrillo se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para que las paredes no se completaran nunca. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer alguna compra y aprovechando su ausencia, Utrillo pintó los baños con sus paisajes. Mayormente eran paisajes urbanos, los de Utrillo. Mucho edificio, muchas calles, ¿no? Esquinas. Y cuando la mina volvió, fue al baño y se manchó toda. Claro, estaba furiosa por lo que había hecho su novio, lo obligó a limpiar las paredes y los inodoros con nafta, y desde entonces no volvió a dejarse amar como castigo. Ni siquiera pudo él convencerla con sus cuadros. Esa relación no me gusta mucho. No, qué rara, ¿no? Muy rara. Aquella conducta despreciable, parece que al redactor de este informe tampoco le gusta mucho. No hizo más que aumentar el amor de Utrillo. Vio cómo es uno. Más lo desprecian, más se enamora. Yo al menos soy así. Sí, bueno, pero... si a mí más me desprecian, peor me enamoro. Sí. Y no es un buen cambio, camino. empezás a tratarme bien y chau. Sí. Pero está condenado siempre al fracaso. Sí, Bueno. usted lo dijo. Bueno, verdaderamente enamorado este muchacho, empezó a tener celos con todos aquellos con los que Marie bromeaba, con los que directamente se acostaba. Vamos a hablar más directamente. Había un tal Jules de Paquis que, fue atacado por Utrillo, le rompió la cabeza con una olla. Y otra vez quiso repetir la acción, pero se le encajó el hoyazo a una vieja. La víctima lo denunció
y Utrillo fue procesado. Pero entonces en la comisaría, ¿quién lo recibió? Su antiguo protector, y lo convenció para que volviera a vivir a su casa. Él había vivido en casa de este vigilante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le cobró una pensión a Utrillo. Y Utrillo le pagaba con cuadros, pero también con clases de pintura. El policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento él podría hacer lo mismo. Utrillo corregía las obras de su protector con notas tales como pasable, mi más sincera felicitación a mi mejor alumno, etcétera, ¿no? Y lo gracioso es que el policía aprendió. Mire usted. Aprendió en serio y pintó paisajes de Montmartre que en 1954 figuraron en una exposición de imitadores de Utrillo. Claro, el policía aprendió, pero con el mismo estilo exacto. Exacto, lo copiaba. Claro. Mary se ganó unos francos vendiendo las pinturas de Utrillo en 1918. Las vendió a 200 francos cada una. 10 años más tarde, su valor se multiplicó por 100. Junto al policía protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila, tomaba un poco menos, se casó con Lucía Valor y vivió hasta 1955. Aunque le pagaron fortuna por sus obras, nunca recuperó la mayoría de ellas, y las más importantes, Claro. que fueron aquellas con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor. Qué ¿A quién bárbaro. dedicar esto? Bueno, al vigilante, ¿no? Al Sí, vigilante que se encontró con una beta artística, y sobre todo a Utrillo, que encontró el mejor destino para sus obras de arte, que era el amor. Hemos ido a la discoteca para buscar discos de pintores y encontramos la canción Si yo nací de tu pincel, que canta Karina Berlegui, acompañada por uno cualquiera. Así que al piano está Federico Mizrahi, canta Karina Berlegui, y por ahí yo canto un poquito. Hablaremos esta noche del destino de Santiago el Mayor. Santiago, Jacob en hebreo. Vamos a hablar algún día de ese nombre, que es Santiago, pero también es Diego. Bueno, ya vamos a ver. Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿no? Santiago, Simón, Judas, Lucas, Mateo, Juan, Tomás, Andrés, Bartolomé, creo que no me falta ninguno. Bueno. Era hermano de San Juan Evangelista, el autor del cuarto de los evangelios y otro de los 12 apóstoles, ¿no? Santiago y Juan eran pescadores de Galilea, donde los convocó Jesús. Desde entonces, Santiago formó parte del círculo más cercano. En realidad, el más amigo de Cristo de todos era Juan, el hermano de Santiago el Mayor. Santiago participó, junto a Jesús, de algunos momentos importantes. Estuvo, por ejemplo, cuando la resurrección de la hija de Jairo. Jairo era un niato, uno de los jefes de la sinagoga de Gerasa, no de Veraza, de Verazategui. No, Esto señor. sería Gerazategui. Y tenía una hija de 12 años que había fallecido. Bueno, dicen las escrituras que Jesús, que había ido con Santiago a la casa de Jairo, tomó la mano de la niña y le dijo: a ti te digo, niña, levántate. Y la chica se levantó. La hija de Jairo es, junto con Lázaro de Betania, y el otro, el hijo de la viuda, el hijo de la viuda de Naín. Son los tres, esos son los tres resucitados por Cristo, ¿no? Santiago también estuvo junto a Jesús en lo que se llama la transfiguración, que es como un brillo que
estaban ahí, creo que estaban a orilla del mar, empezó a brillar Cristo y ahí los que estaban presentes, por ejemplo Santiago, vieron que el tipo era el Hijo de Dios. Anduvo también en el asunto de la pesca milagrosa. Esto pasó 2 veces. Estaban Santiago, Pedro y Juan pescando infructuosamente. Nada, hasta que apareció Jesús, les dijo que tiraran la red una vez más a ver qué pasaba. Resultado, pesca extraordinaria. Finalmente Santiago es testigo central en el huerto de Getsemani, ahí donde Jesús rezó antes de que lo viniera a buscar la cana. Porque claro, incluso sí. había ido ahí Cristo para que viniera la cana. Porque él sabía que Judas lo iba a batir. Y fue a un lugar donde iba siempre, para que lo pudieran agarrar. Eso era el Jueves Santo, ¿no? En vida, Santiago no hizo milagros. Pero después sí, porque invocándolo, rezándolo, qué sé yo, o apareciendo milagrosamente, hizo milagros. Por ejemplo, en el año 1104, un peregrino regresaba de Jerusalén y se cayó al agua. Sí. Imploró el auxilio de Santiago y un compañero de arriba del barco le tiró un escudo. Y el tipo se agarró del escudo y del mar mismo, ¿quién aparece? Nadando ahí, ¿eh? ¿Quién? Aparece Santiago. Este Santiago, el mayor es este, ¿no? Y se lo lleva nadando y con una mano se agarró del escudo y con la otra lo sostenía del cogote. Bueno, de estas historias hay varias, con resucitaciones, multiplicaciones de cosas, asistencias de toda índole, ¿no? Del apóstol Santiago en momentos de necesidad. Había un papa, el Papa Calixto, que era muy hincha de Santiago y divulgaba esta clase de historias. Algunos dicen que Santiago en vida anduvo por España predicando. Según algunos relatos, esta prédica había comenzado en Galicia, a la que llegó, desde luego, después de atravesar las columnas de Hércules. Estas tradiciones dicen que después de aquel viaje regresó a Jerusalén, anduvo en Galicia, volvió a Jerusalén y allí se encontró con María, la madre de Jesús, que seguía viva allí en la capital de Judea, y la encontró poco antes de la muerte. Y allí no le fue muy bien porque por predicar la palabra de Jesús, Santiago fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I. Esto sucedió aproximadamente en el año 42. Y aquí empieza otro asunto interesante. Uno puede preguntarse por qué Santiago, decapitado en Tierra Santa, está hoy en día enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. Hay 2 versiones para explicar por qué el apóstol está en Compostela. Uno dice que tras ser decapitado por orden de Herodes, fue arrojado a los perros. Sí. 7 discípulos rescataron los restos y los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jaffa y lo pusieron en una barca sin vela ni timón. Y se subieron también los discípulos. Y así los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo a la deriva. Cruzaron el estrecho de Gibraltar, remontaron el Atlántico y recalaron en la villa romana de Iris Flavia en Galicia. La otra versión cuenta que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén y que en el siglo VII, con motivo de la conquista de Palestina por los árabes, se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia Occidente. Quienes llegaron a Galicia llevaron consigo los restos de Santiago. Sea como fuere, por una u otra ruta el apóstol quedó en Galicia. Otro dato, no lo enterraron solo. La tradición cristiana dice que fue enterrado con 2 de sus discípulos
Teodoro y Atanasio. Sí. Allá por el 813, en tiempos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, un ermitaño le dijo al obispo gallego Teodomiro que había visto unas luces merodeando sobre un monte deshabitado. Y allí encontraron una tumba, probablemente de origen romano, donde se encontraba un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo y otros huesos. Y Teodomiro determinó que aquellos eran Santiago, Teodoro y Atanasio. El rey Alfonso ordenó construir una iglesia encima del cementerio del Compositum, y de allí el origen de la catedral de Santiago de Compostela, o San Tiago, San Jacobo. Santiago es como si fuera San Diego. Del Compositum, Santiago de Compostela. Otro sostiene que la palabra Compostela proviene de Campus Stellae, pero campo de estrellas, debido a las luces, a las estrellitas y fuegos fatuos que baloteaban sobre el cementerio. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí estuvieron ustedes paseando hace poco cuando estuvimos todos en Galicia, y a mí no me quisieron llevar, no crean. No es que no lo quisimos llevar. Usted tenía que hacer, no sé si nota de prensa o algo. Sí, creo que tuvo que ir ahí donde al que le entregaban el premio. Habló en gallego, sí. Bueno, la noticia de que allí estaba Santiago fue muy oportuna en aquel siglo VIII, porque era un siglo donde los musulmanes andaban metiéndole muy fuerte en toda España y se necesitaba mucha fe para enfrentar a esta invasión, ¿no? Que ya había tomado en ese momento toda España menos Asturias. Aquella tumba y aquellos huesos revitalizaron las fuerzas guerreras cristianas. En el lugar donde apareció el supuesto sepulcro se edificó la primera basílica, la primera tumba oficial de Santiago, pero el caudillo musulmán Almanzor destruyó ese templo, pero por milagro se salvaron las reliquias del apóstol. Ahora bien, esto, imagínense, acrecentó el mito, porque si un musulmán no había podido con los restos de Santiago, estaba claro que debía ser nomás el apóstol. Al menos esa fue la lectura que se hizo. La basílica quedó arrasada y hubo que construir otra para arropar los restos de Santiago, y esa fue la catedral que vemos hoy. La tumba, con lo que se suponía que eran los huesos de Santiago y de sus dos amigos, pasó a ser un destino de peregrinos hasta que el primer sobresalto llegó por culpa de los ingleses. A Santiago tuvieron que esconderlo cuando La Coruña fue amenazada por el pirata Drake a fines del siglo XVI. Drake dijo que en cuanto llegara a Compostela se cargaría la catedral con santo y todo. Desesperado, el arzobispo de Santiago, Juan de San Clemente, agarró los restos del apóstol y los escondió. Cometió, sin embargo, un error imperdonable. No dijo dónde los había puesto y no anotó ningún lado. Y San Clemente se murió y se llevó con él el secreto del escondite. Casi 3 siglos pasó Santiago escondido y la gente empezó a ir menos por aquellos caminos, que son varios, de peregrinación. Pero al final apareció de un modo un poquito oscuro. El arzobispo Miguel Payá-Rico inició la búsqueda de los restos porque la catedral había perdido mucho con la ausencia de los huesos, no iba nadie. Y por ahí aparecieron, no se explicó mucho cómo, se hizo un simulacro de identificación que todavía hoy hay muchos que no lo creen, hay que decirlo. La mayoría de los huesos venerados no tienen mucha base histórica, ni antropológica, ni documentada.
Los huesos parece que estaban dentro de una urna, de piedra, con apenas unas esquirlas. Los científicos de la época los analizaron, la respuesta que tenían ya estaba definida con antelación. Lo único que alcanzaron a decir fue que eran restos muy antiguos y de 3 personas distintas. Y el arzobispo compostelano Payarrico comunicó el descubrimiento a Roma y el Papa León XIII envió a su vez al cardenal Caprara, y entre todas las autoridades eclesiásticas decidieron que aquellas reliquias eran auténticas, y así se publicó, punto final a la historia. Y también se decretó la prohibición de volver a abrir aquella urna, así que nunca más volvieron a ser objetos de estudio. Era el año de 1884, ya no hay forma de estudiar esos huesos. Don Miguel de Unamuno se pronunció y dijo: ningún hombre moderno, dotado de espíritu crítico, puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor reposa en Compostela. Mira vos. Por eso la deben tener con don Miguel en Santiago. Bueno, un pequeño dato anexo es que Santiago es el patrono de España. Aquí, en la Argentina, es el patrono de la provincia de Santiago del Estero, cuya bandera incluye en su centro un sol incaico que tiene en el interior la cruz espada de Santiago. Y también es el patrono de la provincia de Mendoza y su capital. Así que vamos a escuchar, dedicado a todos los santiagueños, y especialmente a las criollitas santiagueñas, esta samba que cantarán nuestros amigos los Huancahuá, y que es la criollita santiagueña. El destino del cuerpo de San Juan de la Cruz. Una historia curiosa acerca de la desesperación por las reliquias tuvo lugar en el siglo XVI y XVII. Se trataba de conseguir algo del cuerpo de San Juan de la Cruz, aquel compañero de Santa Teresa que fue una de las figuras más importantes de la poesía mística castellana. Hacia el año 1570 había unas disputas entre las distintas órdenes cristianas. La orden de los carmelitas era una de las más importantes y había sido fundada en el siglo XII en Palestina. En 1451, Juan Sorez incluyó en la orden a las mujeres. Un siglo más tarde, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que en realidad se llamaba Juan de Yepes y Álvarez, quisieron reformar la orden de los carmelitas y hacerla más rigurosa. Provocaron con sus intentos de reforma un conflicto que se conoció como el de los calzados contra los descalzos. Al grupo de los descalzos, que pretendían despojarse de los hábitos mundanos y volver al éxtasis y a la ascesis, pertenecían Santa Teresa y San Juan. El enfrentamiento fue terrible. A San Juan lo metieron en la cárcel y lo apalearon brutalmente sus antiguos compañeros, ahora los calzados. Del convento de la Encarnación, los carmelitas calzados lo llevaron a la cárcel de Toledo, donde San Juan de la Cruz sufrió tormentos espantosos. Un día se escapó, se descolgó de la celda con una cuerda y se marchó a Andalucía, donde fundó varios monasterios. Allá por 1591, enfermo, llegó a Úbeda. Además de excelente poeta, se consideraba a Juan de la Cruz un santo aún en vida, ¿no? Se lo creía sanador, había operado ya varios milagros. Santa Teresa dijo que lo vio flotar en el aire hasta que lo detuvo el techo de un pasillo. Cuando llegó enfermo a Úbeda, lo sangraron, pero su estado empeoró. Se le abrieron unas pústulas en distintas partes del cuerpo y andaba casi completamente vendado. Un día le cambiaron las vendas que cubrían sus heridas
y por casualidad la tela llegó a manos de una mujer enferma que sanó. Lo mismo sucedió con varias personas. Corrió el rumor y pronto la gente se disputó las vendas del santo. A todo esto a San Juan le seguían saliendo nuevas úlceras y los paños con que se las cubrían seguían produciendo milagros. San Juan de la Cruz murió en diciembre de 1591, tenía 49 años. Los vecinos de Úbeda fueron por centenares a venerar su cuerpo, que según decían, exhalaba un aroma gratísimo. Los más entusiastas comenzaron a cortarle el pelo, los callos y las uñas. Hubo quienes le arrancaron los dedos a mordiscos. El dominico Domingo de Sotomayor sacó un cuchillo para cortarle un dedo, pero al acercarse al santo, cayó al suelo desmayado. Los menos osados cortaban pedazos del hábito, se repartían sus sábanas y los hilos de su cinturón. Una vez enterrados, siguieron los prodigios y muchos frailes y monjas vieron resplandores sobre la tumba. Aquellas disputas particulares por una porción de San Juan de la Cruz fueron luego disputas territoriales. Un sepulcro famoso podía suponer la prosperidad de una ciudad o de un municipio, mitad por los prodigios que de él se esperaban y mitad por la cantidad de peregrinos que podían llevar su dinero a esa ciudad. San Juan de la Cruz murió, como dijimos, en Úbeda, pero Segovia se creyó con más derecho a enterrarlo, toda vez que el santo había sido prior del convento de carmelitas de ese lugar en 1588, 3 años antes de morir. El convento de Segovia había sido construido por orden de doña Ana de Peñalosa y su hermano Luis de Mercado, a instancias del propio San Juan de la Cruz. Por eso los segovianos consideraban que el santo era suyo y que debía reposar en Castilla y no en Andalucía. Don Luis de Mercado, oidor del Consejo Real, convenció al vicario general de los carmelitas para que ordenara el traslado del cuerpo. Pero sucedió algo. Cuando los de Úbeda se enteraron de la orden, advirtieron a los segovianos que no se iban a dejar quitar a San Juan de la Cruz sin presentar batalla. Entonces los de Segovia decidieron raptar al muerto secretamente. Una noche, 6 hombres de Segovia entraron en la iglesia del convento de Úbeda y se pusieron a desenterrar el cuerpo. Consternados, observaron que todavía sangraba. Había pasado más de 1 año de su muerte. Decidieron entonces echarle cal para que se secara y esperar más tiempo antes de llevárselo. De todos modos le cortaron un dedo para regalárselo a Ana de Peñalosa como adelanto. En abril de 1593 se hizo finalmente el rapto. Envolvieron el cuerpo en una sábana y salieron rajando. En Segovia, Ana de Peñalosa se hizo cargo de los despojos. Pero al poco tiempo se enteraron los de Úbeda y exigieron la devolución. Enviaron un mensajero a Roma para presentar la denuncia ante el Papa. Y el Papa Clemente VIII invitó a que se realizara un arreglo. Doña Ana de Peñalosa concedió entonces otorgarles a los de Úbeda un pie, el derecho. Adornado con hilos de oro y piedra, fue entregado al padre Francisco Indigno para que lo llevara a Úbeda. En el camino paró en el convento de Carmelitas Descalzas de Sabiotti, a las que dejó por la noche en custodia el cofre con el pie. Sabiote es el nombre. Le dejó el cofre en custodia, ¿no? 2 monjitas lo abrieron y sacaron la reliquia y se robaron un par de huesos que terminaron en Granada. Como los de Úbeda no se quedaron conformes con el pie, el general de la orden también envió a Úbeda un brazo y una pierna de San Juan de la Cruz, y así se puso fin a esta espantosa disputa. Digamos, para terminar, que allá por 1594, Francisco Yepes, el hermano de Juan, pidió a los poderosos de Segovia algo de su hermano. Ana de Peñalosa, apiadada, le regaló otra porción de San Juan, no sabemos cuál. Francisco Yepes puso lo que le tocó en un relicario que llevó colgado al cuello toda su vida a la espera de algún prodigio. Y termina la espantosa historia de las reliquias de San Juan de la Cruz. Pertenece a toda
vasta colección de relatos parecidos todos, que consisten en peleas por los despojos de este o de aquel santo. En este caso eran verdaderos despojos. En otros casos ni siquiera eso. Eran dientes cualesquiera que se reputaban de San Pedro, de San Pablo, de San Esteban. Primero hay que creer que un diente de San Juan de la Cruz es prodigioso, que ya es mucho creer. Y después hay que creer que cualquier diente es el diente de San Juan de la Cruz. En el medio hay gente que sufre. ¿A quién dedicar esto? Al pobre San Juan de la Cruz, que era verdaderamente un hombre piadoso y un estupendo poeta. Y a nadie más, mire. Y a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y algunos otros, Alejandro, estaba pensando que el Cristo decía bienaventurados los que sufren persecución y cárcel por mi nombre, ¿no es cierto? Digo, y a todos aquellos que en pos de la búsqueda de algo mejor hacen algunas renuncias y encima son maltratados. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca a buscar discos. Nos ofrecieron algunas reliquias que no aceptamos. Y al final nos quedamos con una bellísima samba que a usted le gusta mucho, que es casi una glosa de este relato que acabamos de hacer, o un resumen. Volveré siempre a San Juan, una bellísima samba que canta doña Mercedes Sosa. Adelante, Mercedes. Bueno, hablaremos del destino en los mitos. Así que vamos, ya que estamos con Burchard, vamos a citar a Jacobo Burchard y a su libro Historia de la Cultura Griega. Y ahí habla del destino. Explica que siempre se ha querido otorgar a los dioses griegos una omnipotencia absoluta que en realidad no tenían. La verdad es que este pueblo conservaba desde los primeros tiempos una idea fundamental acerca de los dioses que reducía su gobierno. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable. Los dioses dispensaban dones o castigos, pero nada podían hacer contra el destino. Citemos como ejemplo el caso de Héctor. Héctor parece un vecino de Casero, pero no. Héctor, el hijo de Príamo, rey de Troya, cuando intentó batirse con Aquiles. Primero se entrenó todo cuanto pudo, ¿no? Contaba para ese enfrentamiento, para luchar contra Aquiles, el más poderoso de los aqueos, contaba con el apoyo de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Zeus quería salvarlo, pero consultó con los destinos. Pesó en la balanza el destino de Héctor y el de Aquiles y averiguó entonces que Aquiles mataría indefectiblemente a Héctor. Y no pudo oponerse Zeus a aquel decreto, mucho que simpatizara con Héctor. Y incluso Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo porque el destino quería que Héctor muriese. En la mitología griega, las Moiras son la personificación, sería mejor, del destino. Del destino y en el sentido de la suerte particular que cada uno tiene en este mundo. En un principio de los mitos, cada humano tenía su Moira. Una Moira inflexible que encarnaba una ley que ni los mismos dioses podían transgredir. Las Moiras finalmente fueron 3. Y fueron las que impedían, como en el caso de Zeus, a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado cuando ha llegado su hora. Si llegaba tu hora, llegaba tu hora. No podían los dioses amigos ejercer influencia. Las 3 que quedaron fueron Atropocloto y Láquesis. Se las conoce también como las Parcas. Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con la ayuda de un violín, de un hilo, que Atropos hilaba
Cloto enrollaba y la que se cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. En la Ilíada están también unos seres que se llaman justamente así, seres, pero con C. Son unos genios, en el sentido no de un elogio, sino de ser divinidades menores. Y son los encargados de llevar a cada héroe en el momento de su muerte hasta los infiernos. Se trata de monstruos alados, de color, no salados con sal, sino alados, con alas, de color negro, con grandes colmillos y con afiladas uñas. Agarran los cadáveres e incluso beben la sangre de los muertos y los heridos. Los seres participan en algunos episodios centrales de la mitología. Por ejemplo, en la famosa elección de Aquiles. Aquiles un día se enfrentó con dos seres, con dos destinos. Uno de estos seres le ofreció una larga vida, lejos de la gloria y de la guerra. Y el otro ser le Troya, un renombre imperecedero, al precio de una muerte prematura. Aquiles, como bien sabemos, eligió la gloria, la vida breve pero gloriosa. Lo mismo le sucedió a Euquenor. Euquenor, el hijo de un adivino llamado Polido, era de Corinto, ahí donde el istmo. Desde su niñez, su padre, el adivino, le había vaticinado repetidas veces la suerte que le estaba reservada. Entre una muerte dulce en su casa y otra violenta y repentina si se marchaba a combatir contra Troya. Y él eligió combatir contra Troya y al poco tiempo su partida cayó ensartado por una flecha de París, justamente el que había desencadenado la guerra de Troya. Fue el marido de quien la desencadenó. Los hombres no escapaban nunca a un destino prefijado. Ahí estaban Fiarao, protegido de Zeus y de Apolo, que era uno de los siete jefes que lucharon contra Tebas. Y en una oportunidad, obligado por su mujer Erifila, justamente en el caso de esta lucha, partió a la expedición contra Tebas. La mujer lo obligó, no contaré el episodio, pero Anfiarao sabía, porque era divino, que allí lo esperaba la muerte, y sin embargo no le importó y fue. Sin embargo, ahí los dioses pudieron hacer una trampa. Zeus lo salvó, hizo que y le concedió la inmortalidad y lo mandó a Oropo, donde siguió formulando sus oráculos. Ahí pudo hacer trampa Zeus. Otro que aceptó su destino fue Idmón, uno de los argonautas, aquellos que fueron en barco a buscar el vellocino de oro allá en el Mar Negro, en la Colquera. Y él mismo había hecho la predicción de su futuro. Moriría en la búsqueda. Y así fue. Un día fueron a cazar, lo agarró un jabalí y lo mató. Y él sabía, pero fue igual. Así como en la mitología griega, los dioses están obligados a respetar el destino, en los mitos nórdicos sucede lo mismo, y a veces sucede lo mismo no por casualidad, sino porque en algún punto los mitos griegos han influido en los mitos nórdicos. En los relatos del norte, en lugar de las moiras o las ceres, existen unas mujeres llamadas las nornas, que son las señoras del destino. También son tres, ¿no? Y no dependen de los dioses en este caso de Asgard. Los dioses no pueden cuestionar ni influir en los decretos de las nornas. Incluso el todopoderoso Odín, amigo de este programa, conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Hubo un tiempo, dicen, la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. No se temía la fugacidad del tiempo ni el peso implacable de la muerte. Cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, aparecieron las nornas y apareció la idea de la fatalidad.
Las Nornas eran hijas del gigante Norby, que también era padre. Vivían en el manantial Urdar, al lado del fresno Yggdrasil, el árbol universal. Las Nornas eran, como se ha dicho, 3 hermanas: Urd, Verdandi y Skuld, y personificaban el pasado, el presente y el futuro. Su labor principal también era la de tejer el telar del destino. Regaban también diariamente Yggdrasil y ponían tierra fresca alrededor de las raíces para que permaneciera verde siempre. Como personificaciones del tiempo, las Nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades y características. Urd era vieja y decrépita, era el pasado. Verdandi era joven, hermosa, seductora, etcétera. Era el presente. Y Skuld, lo del futuro, era misteriosa. Y sostenía un pergamino que todavía no había sido desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las Nornas, las consultaban, incluso el mismo Odín bajaba hasta el manantial para solicitar su ayuda. Ellas le respondían a todas las preguntas, menos las que tenían que ver con el propio destino de Odín. Eso no se lo decía. Las Nornas tejían a veces telares. Una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores, y cuando en la tela aparecía un hilo negro, era presagio de muerte. Además, las 3 hermanitas otorgaban a la humanidad ciertas cosas. Urd, el pasado, daba riquezas. Verdandi, el presente, la inspiración poética. Y Skuld, el futuro, no concedía ningún don, pero a veces provocaba calvicie. Por un lado la riqueza, por el otro lado la inspiración poética y por el otro lado la calvicie. No está mal la calvicie como don del futuro. En el futuro de muchos de nosotros hay calvicie. Hay calvicie que es un don de Skuld. Tal lo que dicen en las propagandas de los tipos que te masajean y te hacen crecer el pelo. Se cuenta que a veces las Nornas abandonaban el árbol Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Y un día visitaron Dinamarca y se metieron en la habitación de un noble matrimonio que acababa de tener un hijo. La primera Norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda que sería próspero. Y mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se amontonó en la casa y atropellaron sin querer a la tercera Norna, Skuld, que estaba a punto de... Y Skuld se enojó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en su habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del niño. Y Skuld se arrepintió, apagó la vela, se la dio a la madre, la vela, ¿no? Y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó qué era. El muchacho se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Hay que cuidar la vela porque hay procesión para el rato, le dijo la madre. Pero un día se casó, ya dijo, tengo 300 años, ya es hora de que me establezca. Y se siente cabeza. Claro, como esa gente que cree que así es como se vive, que la madurez es una cuestión de almanaque. Y de dejarse de jorobar, como dicen ellos. No quisiera ser la mujer de ellos. ¿Cómo va a ser uno la mujer de un tipo que quiere dejarse de jorobar? Preferible ser la mujer de un tipo que quiere empezar a jorobar. Esa es una buena razón para casarse, ¿no? Bien, en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó y quiso ir al excusado. Este es un agregado mío. Y vio la vela y la prendió y el tipo se murió.
Esta es una gran enseñanza que debemos... ¿Cuál es la enseñanza? No sé cuál, pero es una gran enseñanza. Por ejemplo, que no hay que casarse, o que hay que explicarle todo a la mujer. Si mira, esta vela, ¿la ves? Bueno, ¿ves esta vela? Gracias a ella estoy vivo. Pero no la tenés que encender cuando yo estoy dormido. Esto me hace acordar mucho la historia de Melampo, ¿recuerda usted? Aquel cuya vida dependía de un tizón. Bueno, no conviene hacer depender la vida de uno de una vela o de un tizón. De nada. ¿A quién dedica esto? A los dioses griegos que estaban supeditados al destino, como tantos gerentes, que cacarean pero no pueden, no son dueños de ningún destino. Pero no está mal, Alejandro. Me parece que está bien esto de los poderosos que a pesar de su poder se rigen por una ley que es superior a ellos y no la transgreden. Sí, puede ser eso, en el sentido, esa metáfora con respecto al orden jurídico me gusta. Con respecto a la soberanía me gusta menos. Siempre hay normas que están más allá de los supuestos dioses locales en los que crean. Sí, eso sí tiene razón. Pero yo prefiero su metáfora, prefiero creer que las normas son cierta ley, cierto orden que el universo reclama. Pero también, nada, no diré nada. Hemos ido a la discoteca, disco sobre el destino, no, ya no tenemos. Realmente no tenemos. ¿Cómo no va a tener? No le quiso dar. No le quiso dar, sí. Estaba predestinado, ¿no? Claro. Que no se lo tenía. Está escrito que no se lo dé. Claro. En el libro del destino no dice el gerente que me dijo que usted se afana los Y entonces vamos a escuchar un disco nuestro, que es La Vidalita del Camino, la canción de la pitonisa, que canta Mercedes Sosa, y que habla justamente de la predestinación, el determinismo, o lo que sea. El libro está escrito el pasado. Vaya. Escucharemos entonces esa modestísima Vidalita. Adelante, doña Mercedes Sosa. El trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. Atención, Pedro de Alvarado fue un conquistador cruel. Llegó a América en 1510, más precisamente a Cuba. De allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Les digo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala, allá por 1523. Los indios le decían a Alvarado Tonatiuh, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Como dijimos, era muy cruel, además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, pez hirviendo, alquitrán hirviendo, en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariamente a la ley, ¿no? Para obligarlos a lavar la arena de los ríos siempre en busca de oro. Tampoco lo querían mucho sus soldados. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Me refiero, absténganse los graciosos, me refiero a lo que conseguían por el saqueo, por el robo, etcétera, a esa clase de botín. Dicen que Alvarado era un excelente orador. Tras una serie de denuncias por parte de nobles y prelados,
se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso. Y lo ganó. De aquel juicio, en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso, no porque negase los hechos, sino porque precisamente reivindicó todos los sucesos demostrando que habían sido útiles y necesarios. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Albuquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, Francisca de la Cueva. Luego del casamiento, Alvarado partió solo hacia Guatemala, dejó a Francisca en España. Y en verdad, cuando llegó a Guatemala no cumplió ni un solo instante con el deber de fidelidad. Ya en el puerto amó a 3 damas, y cuando llegó a Ciudad Vieja se entreveró con otras 2. Francisca de la Cueva, la esposa abandonada en España, no soportó la soledad y quiso seguir a su esposo. Viajó entonces a América, pero no le fue bien. Murió de una peste apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena. Alvarado sería peor que Alvarado, ¿no? Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano. La llamó Luisa, incluso para mayor comodidad. Tuvo con ella 2 hijas, que son las que reconoció, que se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos realmente. En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por sus excesos, utilizó esas cifras como dato a su favor. No se sabe bien a favor de qué. ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por el hecho de haber tenido 800 hijos? Respuesta: el no tener tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez. Tengo 800 hijos. Bien. En verdad dijo que había dado al rey centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Agregó que también esa era precisamente la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa tampoco tuvo suerte con Alvarado. Murió de fatiga durante la trágica aventura en el Perú. Alvarado había ido al Perú con la ilusoria esperanza de acabar con Francisco Pizarro. Murieron 3.000 personas de su séquito durante la travesía por los Andes. Bueno, otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió, tras su regreso a Ciudad Vieja, partir una vez más hacia España. Y allí volvió a casarse, esta vez con la hermana menor de su primera mujer. Allí se casó con su cuñada, aquella que la que murió en el viaje de España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cueva. Con una advertencia socarrona, Alvarado le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y ya veremos qué sucedió. Era el año 1539, y tras casi 30 en América, Alvarado, que ya estaba un poco pachucho, todavía tenía ganas de aventurarse. Sordo a la súplica de su esposa, quiso intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero en verdad nadie sabía dónde estaban aquellas islas. Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las 7 ciudades de Cibola, que al fin parecían haber sido localizadas. Alvarado aceptó, pero un estúpido accidente no le permitió seguir la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz de la Cueva, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia de su esposo, empezó a gritar con desesperación. ¿Qué sé yo? Es conmovedor el grito, le digo.
hizo pintar de negro el palacio que se le había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Beatriz no olvidó su propia ambición, contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo poderoso que se llamaba Francisco de la Cueva. Beatriz obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz trazó las siguientes palabras: la sinventura. Así firmaba, ¿no? Es como si usted firmara el boletín de su hijo, sí, como el loco. Sin embargo, esta frase era muy verdadera, ¿eh? Por semanas enteras, la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. Iba incluso a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado. En la Ciudad Vieja se decía que Beatriz solamente hallaba paz entre los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la Cueva. Los curas de Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra, por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba el Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo. Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría indefectiblemente si se sostenían aquellas blasfemias. Y la verdad es que la tragedia ocurrió. No sé si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo y las recriminaciones al Cristo y lo que pasó, pero pasó. Vino un terremoto, La tierra tembló con gran violencia, pero no hubo muertos. Muchos festejaron que el temblor no matara a nadie, pero inmediatamente después el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua cayó sobre la ciudad, y así desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, o la Sinventura, murió, como casi todos. Cuando los sobrevivientes encontraron el cuerpo, intentaron darlo como comida a unos perros. Decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y a sus incestuosos amores con su primo Francisco de la Cueva. Pero un obispo evitó aquel acto, tal vez porque sabía que Francisco de la Cueva sería el próximo virrey y no podía lanzar una acusación de incesto así nomás contra él, ¿no? Un último detalle. Leonora, la hija primogénita de Alvarado, con la princesa india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera y la bañera flotó por el agua y el lodo hasta que se posó en la falda de una colina. Leonora quedó como única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Pero la vida en una bañera, y solamente en una bañera, puede resultar un poco aburrida, un poco incómoda para ciertos menesteres, aunque cómoda para otros. De todos modos, como no es nuestra intención la moraleja, nos abstenemos de ese comentario acerca de la comodidad de las bañaderas en medio de los desastres, y dejamos que esas consideraciones las hagan los fabricantes de estos enseres, como por ejemplo el señor Blastein. ¿A quién dedicar esta charla acerca de las mujeres de Pedro de Alvarado? A las mujeres de Pedro de Alvarado. Mire, cuando se dice que a todas las mujeres de un señor les va muy mal, generalmente es por culpa de ese señor. Es muy difícil encontrar un elemento común en todos los destinos que venga a establecer una razón, un patrón. Y en este caso el elemento común es Pedro de Alvarado. Pero a lo mejor, diciendo esto, somos injustos, a pesar de que Pedro era un verdadero canalla. Porque sus mujeres fueron desdichadas no tanto porque él era un canalla, sino porque se murieron de distintas pestes y desgracias. Así que usted no tiene ninguna razón, Rolón,
en acusar a Pedro de Alvarado de la infelicidad de sus mujeres. Bueno, discúlpeme, me equivoqué. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar alguna canción que viniese a rimar con estas chicas y especialmente con la última, ¿no? Con las inventuras, dice usted. Las inventuras, Beatriz esa que gritaba y se le quejaba amargamente al Cristo. Y hemos encontrado la Arribeña, que es una bellísima samba que canta nada menos que Suma Paz. Así que cante nomás, señora, en homenaje a las mujeres de don Pedro Alvarado.